Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Soy el doctor Richard Rubio Ramos, médico internista del Hospital Revalete. El día de hoy vamos a conversar sobre la fisiopatología y semiología de la anemia. Porque es importante que ustedes aprendan a identificar un cuadro de anemia. Esta entidad puede ser manifestación de otras enfermedades. Por ejemplo, aquí en las imágenes pueden ver un paciente que tiene palidez en la palma de la mano, también tiene palidez en la mucosa conjuntival y que es un signo característico de la anemia. Pero si la anemia en el tiempo se va prolongando e instaurando, pues puede afectar otros tejidos y como podemos ver acá en la uña hay una deformidad, una excavación, lo que se llama oiloniquia, que es una uña en forma de cuchara. La anemia puede ser manifestación de una enfermedad inmunológica, una anemia hemolítica, puede ser manifestación de una neoplasia, como por ejemplo la pérdida sanguínea crónica, puede ser manifestación de la enfermedad renal crónica por déficit de eritropoyetina, puede ser manifestación de una afección a nivel de médula ósea, como son las anemias aplásicas, la mielodisplasia, o puede ser por déficit de nutrientes, en el caso de deficiencia de fierro, deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico. Como ven, anemia siempre hay que entenderlo como manifestación de alguna enfermedad que está instaurándose en el cuerpo. Los tópicos que vamos a tocar, a revisar en la primera exposición, vamos a hablar de definición, luego hablaremos algo de epidemiología, hablaremos de las causas de anemia, cómo se clasifican las anemias, luego abordaremos las manifestaciones clínicas y daremos un enfoque ante un paciente con anemia, y luego vamos a aprender un caso clínico, y al final ustedes pueden tener las referencias bibliográficas que se han utilizado para preparar esta exposición. ¿Cómo definimos anemia? La anemia no viene a ser más que una disminución de la masa de glóbulos rojos que se encuentran circulando en la sangre, que van a encontrarse por debajo del valor normal establecidos. Y esto lo que va a ocasionar o repercutir en el organismo es una insuficiencia transporte de oxígeno para que los tejidos puedan satisfacer sus necesidades metabólicas. La Organización Mundial de la Salud considera como anemia el diagnóstico operacional cuando encontramos un valor de hemoglobina menos de 3 en varones, menos de 12 en mujeres no gestantes mayores de 15 años, y en mujeres gestantes recién consideramos anemia, menos de 11 gramos por decilitro. Tener en cuenta que el valor del hematocrito puede modificarse directamente con la variación en el volumen plasmático, si es que no hay una variación proporcional con la masa de los glóbulos rojos. Entonces, por ejemplo, si el volumen plasmático está disminuido por alguna situación, puede ser un problema de deshidratación, en ese caso llamaremos hemoconcentración. Y por lo tanto vamos a encontrar un hematocrito elevado. Erróneamente, uno puede malinterpretar ese valor, si es que hay hemoconcentración. Pero también puede ser la inversa. Puede ser que en el cuerpo exista mucho volumen plasmático por alguna condición, especialmente estos fenómenos se dan en las gestantes, ¿no? Y eso diluye el hematocrito, por lo tanto baja el valor del hematocrito. Por eso que en gestantes que suelen tener una hemodilución fisiológica, en ellos, para considerar anemia, recién tiene que ser una hemoglobina menos de 11. Esa es la explicación. Pero también, para considerar anemia, en referencia al valor de hematocrito va a variar. Por ejemplo, los que viven en altura. Los que viven en altura normalmente para compensar la disminución de la contracción de oxígeno ambiental suelen elevar sus niveles de hematocrito, ¿no? Entonces, considerar anemia en estas situaciones se tienen en cuenta otros parámetros.
La anemia es más frecuente en mujeres en un 35%, cuando están en edad fértil de 15 a 49 años. Luego, los hombres, la prestación es un 20%. En niños es más frecuente la anemia, con un 40%, sobre todo cuando se encuentran entre 6 meses y 5 años. En gestantes tiene una prevalencia del 16%, y de entre los tipos de anemia, la más frecuente es la farropénica con un 50%. Lo que se ha visto en estudios epidemiológicos es que la anemia es mucho más frecuente, sobre todo las carenciales, en lugares donde tienen ingresos bajos y medianos, en donde las poblaciones, sobre todo en poblaciones rurales más que urbanas. En cuanto a las causas de la anemia, podemos agruparlo en tres. Una principal causa es cuando hay un problema a nivel medular. Una segunda causa es cuando el glóbulo rojo es destruido por alguna circunstancia. Y la tercera causa es cuando hay pérdidas de sangre. Entonces, cuando hay disminución en la producción medular de glóbulos rojos, esto puede deberse a dos situaciones. Una alteración que se da en la misma médula ósea puede ser aplasia medular, puede ser una aplasia solo de glóbulos rojos, a lo que se llama eritroblastopenia, o puede ser porque hay una transformación maligna de, de las células eh, progenitoras de los glóbulos rojos, se llaman mielodisplasias. En todas las circunstancias se llamaría primaria. Pero cuando la alteración y producto de eso produce anemia, en un contexto a otra enfermedad se llama secundaria. Aquí tenemos, por ejemplo, por déficit de nutrientes, por ejemplo, déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, déficit de hierro, o cuando hay déficit de hormonas como hormonas tiroideas, androgénicas. O puede ser por infiltración medular. A eso se llama mielopticia. Por ejemplo, hay enfermedades neoplásicas que pueden infiltrar la médula ósea y producir una disminución en la producción de glóbulos rojos. O puede ser la infiltración de granulomas dentro del médula ósea. También puede ser secundaria a una déficit de producción de eritropoetina a nivel renal, y esto es característico en pacientes con enfermedad renal crónica. O también puede ser de que la producción de glóbulos rojos se ve afectada en presencia de enfermedades agudas o crónicas. Cuando se produce la destrucción de glóbulos rojos, que es el segundo mecanismo por lo que lleva a un paciente a anemia, a eso se llama hemólisis. Y las hemólisis se puede clasificar en dos grupos. Las que están relacionadas a un factor hereditario y las que se relacionan a un proceso que adquiere la persona. Eso se llama hemolitis adquirida. Las, las hemolíticas hereditarias pueden deberse a una afectación de la membrana del glóbulo rojo, se llama membranopatías, o puede ser un problema a nivel enzimático del glóbulo rojo. Y la tercera causa de anemia hemolítica hereditaria podría ser una alteración en la globina, ¿no? Que es característico de las talasemias. Y dentro de las anemias hemolíticas adquiridas se pueden dividir en dos grandes grupos. Las que son dependientes de por la afectación de formación de anticuerpos, se llama anemia hemolítica autoinmune, o las que no están mediadas por anticuerpos. Entonces aquí tenemos las mecánicas, tenemos las por agentes físicos o químicos, por agentes infecciosos, acá tenemos la malaria, la bartonelosis, puede ser por un hiperesplenismo o la hemoglobina paroxística nocturna. Y el tercer grande grupo de producción de anemia es cuando se produce pérdidas sanguíneas. Y aquí podemos clasificarlo de acuerdo a la velocidad de instauración de la anemia. Si este es un evento agudo, generalmente, dependiendo de la cuantía de la pérdida sanguínea, puede llegar a un estado de hipovolemia o shock. Pero puede ser otro mecanismo en donde la pérdida sanguínea es más lenta y progresiva, en poca cantidad, y puede llevar al paciente a una anemia por deficiencia de fierro. A esos grupos se llaman hemorragias crónicas. También podemos agruparlas también en
Si uno lo puede visualizar, las pérdidas sanguíneas se llaman macroscópicas, puede ser hematemesis, puede ser hematuria franca, puede ser gingivorragia, puede ser epístasis, ¿no? Pero también puede haber otra condición que el paciente llega a anemia, pero hay pérdidas, pero que no lo puedo visualizar. Eso se llama microscópica. Solamente lo detecto con pruebas. Ejemplo, si hay pérdidas por heces, la prueba de Teveno nos permite detectar si hay pérdidas microscópicas. En el caso de si hay pérdidas microscópicas por orina, el examen de orina nos permite facilitar. Importante que las pérdidas crónicas es más frecuente en el caso de varones por tubo digestivo. En cambio, en mujeres en edad fértil, la principal causa de una pérdida crónica es la ginecológica. Después de los 50 años ya la principal causa de pérdida crónica en mujeres ya viene a ser tubo digestivo. En este cuadro podemos ver la agrupación de las diferentes causas teniendo en cuenta el mecanismo, ¿no? Si es disminución de producción medular, si es destrucción de glóbulos rojos o hay pérdidas hemáticas. Muy bien, también es importante, aparte de determinar el valor operacional para clasificar anemia, también es importante tener en cuenta otros parámetros eritrocitarios. Y comenzaremos a hablar de lo que son las constantes corpusculares. Estos parámetros los que nos van a permitir es medir dentro de los glóbulos rojos el tamaño, la cantidad de hemoglobina. Entonces, como constante corpuscular tenemos al volumen corpuscular medio, a la hemoglobina corpuscular media, a la concentración de hemoglobina corpuscular media y al rango de distribución del tamaño de los eritrocitos. Cada uno tiene un rango de normalidad, que ustedes lo pueden ver ahí en la tabla. Entonces, aquí llamamos volumen corpuscular medio. Este parámetro representa el tamaño promedio de la población eritrocitaria. Su valor normal está entre 80 y 90 con más o menos 9 femtolitros. Cuando el valor del volumen corpuscular medio es más de 99, hablaremos de macrocitosis. Cuando está entre el rango normal, normocitosis. Y cuando está por debajo, hablaremos de microcitosis. Ahora, hay ciertos factores que pueden alterar el tamaño del glóbulo rojo, como por ejemplo, si hay distorsión en la forma, niveles elevados de leucocitos o si hay un edema osmótico. En estos factores, tener en cuenta, pueden alterar esta constante. La hemoglobina corpuscular media va a representar la cantidad de hemoglobina que se encuentra en cada eritrocito. Y valor normal oscila entre 32 con más o menos 2 picogramos. Entonces, hablaremos de hipercromía cuando es mayor de 32 picogramos por cilindro. Normocromía cuando está entre el rango de 28 a 32. E hipocromía cuando es menos 28. La concentración media de hemoglobina corpuscular no viene a ser más que una concentración relativa de la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Su valor normal oscila entre 33 más o menos 3%, y esta constante tiene mucha utilidad, sobre todo para diagnosticar esferoidosis hereditaria, porque aquí vamos a encontrar esta constante mayor de 36%. Cuando hay un estado de hipercromía, suele tener esta constante ser mayor de 36, cuando hay normocromía, 36, y cuando hay hipocromía, suele ser menor de 31%. La amplitud de distribución hereditaria lo que va a reflejar es la presencia de anisocitosis, es decir, la variación del tamaño de los glóbulos rojos, ¿no? Normalmente tiene un valor porcentual de 20% y este parámetro está aumentado, sobre todo en anemias por deficiencia de fierro, por deficiencia de 12 o ácido fólico, que representan las anemias megaloblásticas. Pero vamos a encontrar en valor normal cuando se trata de una talasemia, es decir, cuando
el componente de la globina está alterado. Otro parámetro a tener en cuenta también es el valor de los reticulocitos. Recordemos que los reticulocitos es el precursor inmediato del glóbulo rojo. Y la medición de este parámetro indirectamente nos permite valorar cómo está el grado de eritropoiesis en la médula ósea. Normalmente, el valor de los reticulocitos en sangre periférica va de 1 a 2.5%. Pero siempre, para poder interpretar el valor de reticulocitos en un paciente con anemia, hay que hacer una corrección de este valor. Y para lo cual, utilizamos la siguiente fórmula. Utilizamos el porcentaje de reticulocitos que nos reportan y lo multiplicamos por el hematocrito del paciente y todo eso entre el hematocrito ideal, que sería 45%. Y ese sería el valor real de reticulocitos en el contexto de un paciente con anemia. Aquí en esta tabla podemos ver cómo varía la vida media del reticulocito tanto dentro de la médula ósea como en la sangre periférica. Normalmente cuando no hay anemia, podemos ver que la vida media del reticulocito entre la médula ósea es mayor que sangre periférica. Entonces, 3.5 días y en sangre periférica 1 día. Pero conforme desciende el valor de hematocrito, es decir, se va desarrollando la anemia, la vida media dentro de la médula ósea del reticulocito va disminuyendo. Y la vida media en la sangre periférica va aumentando. Esta variación en la vida media del reticulocito hay que interpretarlo adecuadamente. También otro parámetro importante es la descripción de la sangre periférica en un frotis de lámina. Aquí nos pueden reportar el tamaño, por ejemplo, cuando se encuentran glóbulos rojos de diferentes tamaños, se le llama anisocitosis. Cuando encuentran glóbulos rojos de un tamaño más de lo normal, se llama macrocitosis. Cuando se encuentra menor de lo normal, se llama microcitosis. Y cuando se encuentran glóbulos rojos grandes, ovalados, se llama megaloblastosis. Cuando hay alteración en la forma, encontramos glóbulos rojos de diferentes formas, se llama poikilocitosis. Cuando se encuentra en formas ovaladas, se llama ovalocitosis. Cuando formas elípticas, elictocitosis. Cuando se encuentra formas de esfera, esferocitosis. Y cuando hay glóbulos rojos fragmentados por una destrucción, se llama esquizitosis. Y la afección de la colección puede ser por hipercromía o hipercromía. También pueden reportar la presencia de restos nucleares dentro del glóbulo rojo, como por ejemplo los cuerpos de Howell-Holly, ¿no? Como tenemos acá, o el punteado basófilo, o los anillos de Cabot. Entonces, todas estas características morfológicas nos puede brindar a través de la frotis de la lámina periférica. Ejemplos de esquizocitos, aquí encontramos en las flechas, glóbulo rojo fragmentado, ¿no? Que se suele ser característicos cuando hay un compromiso intravascular. Acá podemos tener formas de glóbulos rojos en forma de lágrimas, se llaman los drepanocitos. Aquí podemos ver leucocitos con núcleos muy segmentados, es característico de la anemia megaloblástica. Y aquí podemos encontrar glóbulos rojos con punteado basófilo, ¿no? Que se suele presentar en ciertas entidades, como por ejemplo cuando hay intoxicación por plomo, cuando hay talasemia o cuando hay una mielofibrosis. También otro parámetro a evaluar es el test de Kunz. Esta prueba lo que permite es detectar anticuerpos que van a atacar los glóbulos rojos. Pero el test de Kunz podemos dividirlo en dos tipos, el indirecto y el directo. El test de Kunz directo tiene como objetivo esta prueba detectar anticuerpos que están fijados en la superficie de glóbulos rojos. Y es útil para el diagnóstico de la anemia hemolítica. Entonces, cuando queremos diagnosticar anemia hemolítica autoinmune, le pedimos al paciente test de Kunz directo. En cambio, el test de Kunz indirecto
lo que detecta son anticuerpos que se encuentran en la sangre del paciente y que podrían atacar a los glóbulos rojos, ¿no? Como podemos ver el proceso. Miren, aquí tenemos glóbulos rojos normales, luego combinamos con el suero del paciente que vamos a evaluar, aquí vamos a evaluar, y si tuviera anticuerpos, estos anticuerpos van a sensibilizar al glóbulo rojo, se van a adherir a su membrana, y cuando se aplica, en este caso, el reactivo de Kunz, que es antiglobulina humana, o sea, es una composición de anticuerpos, cuando se mezcle esta solución con la solución del paciente, vamos a ver que se van a adherir y van a producir una aglutinación de glóbulo rojo. Este es Kunz positivo. Esta prueba es muy útil cuando se hacen pruebas de transfusión sanguínea. ¿Cómo clasificamos las anemias? La anemia podemos clasificar de tres formas. Desde un punto de vista funcional, a través del índice de producción reticulocitaria. ¿Y cómo calculo este índice? Para eso uso una fórmula. Como numerador va a ir los reticulocitos corregidos en porcentaje y como denominador va a colocarse la vida media del reticulocito. Entonces, a un costado pueden ver ustedes la constante, ¿no? Cuando el reticulocito normal, 1. Cuando está en 35, 1.5. Cuando es 25, 2. Cuando es 15, 2.5. Recuerden que habíamos dicho que la vida media del reticulocito en la sangre va aumentando conforme va descendiendo el nivel de hematocrito. Entonces, lo que vamos a obtener es un valor. Si este valor es menos de 2, hablaremos de una anemia arregenerativa. Pero si este valor es más de 2, hablaremos de anemia regenerativa. Otra forma de clasificar es desde el punto de vista morfológico y para lo cual utilizamos las constantes corpusculares, ¿no? Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular medio. Y lo clasifican en anemia normocítica normocrómica, anemia microcítica hipocrómica y anemia macrocítica, cuando tienen el volumen corpuscular medio aumentado. Y la tercera clasificación es teniendo en cuenta el nivel de hemoglobina. Entonces, recordemos la clasificación funcional, regenerativas y arregenerativas. Entonces, cuando es regenerativas, acá somos dos grupos. O hay pérdida sanguínea o hay destrucción de glóbulos rojos. Y dentro de las arregenerativas, el problema puede ser un problema a nivel medular, que puede ser primaria o puede ser secundaria. Puede ser problemas propios de la médula ósea, la anemia plástica, por ejemplo, o puede ser una mielodisplasia, o puede ser también secundaria, pues hay invasión, deficiencia de nutrientes, deficiencia hormonal. Desde el punto de vista morfológico, lo clasificamos en microcítica, normocítica, normocrómica, si la concentración corpuscular es normal, y si la corpuscular media es mayor de 100, macrocítica, ¿no? Y en cada uno pues va a haber una serie de causas. Y teniendo en cuenta el nivel de hemoglobina, podemos clasificar en leve, cuando es de 9 a 11, moderado, de 7 a 9, y severa, cuando es menos de 7. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues va a depender de 4 factores. Uno, de la magnitud del descenso de los glóbulos rojos. Una cosa es que se descienda 0.5 gramos a que descienda 2 gramos. 2, va a depender de la velocidad como se instaure la anemia. Puede ser un proceso agudo o puede ser un proceso crónico. También otro factor importante va a depender de la enfermedad que está ocasionando la anemia. Y un cuarto factor sería la presencia de mecanismos compensadores que está teniendo el organismo ante el desarrollo de la anemia. Entonces, síntomas podemos encontrar. El paciente puede tener fatiga, es decir, el paciente camina una cuadra y parece que hubiera caminado con 8 cuadras. Los músculos sienten pesadez. Disnea, cuando el paciente tiene sensación de falta de aire, el paciente puede sentir que el corazón late rápido,
se llaman palpitaciones, y uno lo puede evaluar el pulso y encuentra acelerado, taquicardia. El paciente puede tener ciertos zumbidos en los oídos, se llaman acúfenos. Nosotros podemos evidenciar la presente palidez en piel y mucosas, y también el paciente puede manifestar sintomatología de una insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes que tienen ya una enfermedad cardiovascular. Al examen físico, ¿qué podemos encontrar? Vamos a constatar la presencia de palidez en piel y mucosas. Podemos encontrar en el paciente un choque punto aumentado. Podemos tener una presión de pulso aumentada. Se evidencia la taquicardia en reposo, incluso el paciente. En algunos casos podemos encontrar la presencia de soplo o los sistólicos. El paciente puede también tener manifestación de pica, disfagia, sobre todo cuando están asociadas a deficiencia de fierro. Y podríamos en la examen físico encontrar algunas alteraciones en la sensibilidad propioceptiva, sobre todo cuando la anemia está asociada a deficiencia de vitamina B2. Entonces, como vemos, los síntomas y signos que podemos encontrar en un paciente con anemia puede ser a nivel de varios sistemas. Y tener en cuenta, va a depender mucho de los factores que hemos mencionado. Y uno de ellos importantes son la enfermedad de fondo. El paciente puede tener síntomas y signos no solo de la anemia, sino también de la enfermedad que está causando. El síndrome de Plummer-Vinson, esta entidad se caracteriza porque el paciente va a tener tres características importantísimas. Uno, que va a ser un paciente que está presentando anemia ferropénica, que el paciente puede venir por disfagia, y que cuando se realizan los exámenes, tanto endoscópicos como radiográficos, podemos encontrar la presencia de formación de membranas, ¿no? Esta triada debe hacernos sospechar en el síndrome de Plummer-Vinson. Entonces, ¿cómo es el enfoque? Si tenemos anemia, tenemos que enfocarlo teniendo en cuenta la morfología, teniendo en cuenta el índice reticulocitario. Entonces, si tenemos anemia y tiene un índice reticulocitario menos 2.5, entonces tenemos que valorar cómo está la morfología de su tallo. Si es normocítica o normocrómica, entonces hablaremos de un problema regenerativo. Pero si es micro o macro, podríamos tener un problema a nivel medular de maduración. En cambio, si el índice reticulatario es mayor de 2.5, aquí estaríamos hablando de, puede ser por un problema de hemólisis o un problema de pérdida sanguínea. Entonces, aquí puede ser pérdida sanguínea, puede ser hemólisis intramuscular, puede ser por afectación de membranas, hemoglobinopatías, destrucción inmunitaria, un defecto metabólico o hemólisis profunda. O sea, una serie de causas que me pueden llevar tanto a pérdida sanguínea como a destrucción de glóbulos rojos. Cuando encontramos anemia microcítica, tenemos que evaluar cómo está el fierro en sangre. Si el fierro está bajo, tenemos que evaluar otras componentes, por ejemplo, cómo está la transferrina. Si está alta, cómo está la ferritina. Si está baja, si el fierro medular está ausente, entonces podemos asociar a que se trata de una anemia ferropénica. Pero si la transferrina está normal o está baja, la ferritina también está normal o baja, y el fierro medular está presente, entonces la anemia puede verse a un trastorno crónico. Si el fierro es normal, entonces aquí sí hay que completar una prueba de electroforesis de hemoglobina para diagnosticar talasemia. Si el fierro está alto, entonces hay que buscar la presencia de fibroblastos en anillo en la médula ósea para permitir el diagnóstico de anemia sideroblástica. Importante diferenciar cuándo estoy frente a una anemia por deficiencia de fierro y cuándo se debe a enfermedades crónicas, proceso inflamatorio. Entonces, importante el hierro sérico, ¿no? En el hierro sérico ambos pues están disminuidos. En la transferrina vas a encontrar solamente déficit de hierro aumentada, mientras que
procesos crónicos van a estar disminuidos. La absorción de ferrina en ambos va a estar disminuida, y en la ferritina, cuando hay deficiencia de fierro, va a estar disminuida. En cambio, en trastornos crónicos puede estar normal o elevado. Entonces, recordar estas diferencias en cuanto a complemento de exámenes que nos permite diferenciar entre anemia ferropénica y enfermedad crónica. Cuando la anemia es normocítica, normocómica, importante valorar cómo están los reticulocitos. Si los reticulocitos están elevados, puede deberse por una destrucción de glóbulos rojos o por pérdida sanguínea. Entonces, si yo evalúo otros parámetros que me permitan establecer presencia de hemolis, como por ejemplo el aumento de glucosa láctica, la presencia de bilirrubina indirecta aumentada, la lactoglobina disminuida ausente, si encuentro estos parámetros, yo puedo asumir que hay hemólisis. Y si hay hemólisis, el siguiente paso es determinar si es tipo inmune o no inmune. Y para eso pido la prueba de Kunz directo. Si sale positivo, asumiré que es un problema inmune. Y si sale negativo, buscaré otras causas de hemólisis no inmune. Ahora, si los reticulocitos están normal o bajos y no hay una condición de una enfermedad crónica, entonces descartaremos anemia por enfermedad crónica. Lo otro es si hay enfermedad crónica, entonces hablaremos de anemia por enfermedad crónica. Pero si el paciente tiene fierro normal o alta, entonces en ese caso tendremos que pedir un estudio de medulosis, ¿no? Para descartar alguna alteración primaria de medulosis. Pero si el fierro está bajo, podría asociarse a un problema de enfermedad crónica o una división de hierro temprano. Si la anemia es macrocítica, entonces aquí es importante buscar en el fertilidad la presencia de células megaloblásticas. Si hay células megaloblásticas, entonces valoramos cómo está la B12 y el ácido fólico. Si están disminuidos, entonces ya se debe una anemia megaloblástica. Recordemos que la deficiencia B12 va a estar disminuido cuando el paciente son vegetarianos. Recuerden que el B12 está presente en las carnes, en el pescado, está en las vísceras, en las carnes rojas, ¿no? También puede ser por un problema de mala absorción, puede ser también cuando hay uso de fármacos que pueden inhibir la absorción de B12, pueden haber situaciones que aumenten el consumo, puede ser una disminución en la absorción, por ejemplo los pacientes gastrectomizados, una afección a nivel hilo terminal donde se absorbe la vitamina B12, o puede ser alteración en la síntesis de proteasas, o situaciones en las que existe una competición con la vitamina B12, como por ejemplo la sobreexpresión bacteriana. Si no hay megaloblastosis, entonces, y los reticulocitos están aumentados, entonces hablaremos de una hemorragia aguda o hemólisis. Pero si los reticulocitos están normales, entonces busquemos otras causas de macrocitosis, como por ejemplo el hipotiroidismo, el alcoholismo, las hepatopatías. A continuación vamos a revisar un caso clínico que les permita el ejercicio de poder hacer un enfoque de anemia. Este caso clínico trata de un paciente de sexo masculino, 87 años, sin ocupación, se niega la presencia de diabetes, no tiene hipertensión. Fue llevado al hospital por presentar astenia, aritmia y disnea progresiva. Previamente había recibido atención médica extrahospitalaria, donde le prescribieron analgésicos, y al no encontrar mejoría es trasladado a emergencia. Al examen físico le encuentran una presión arterial 102/63, frecuencia cardíaca 98 por minuto, frecuencia respiratoria 28 por minuto, temperatura 36 grados centígrados,
saturando 82%, con frío 21%. La ectoscopía es un paciente en aparente mal estado general, postrado en silla de ruedas, pálido, presenta ictericia en piel y mucosa oral, y conjuntiva palpebral pálidas, pupilas simétricas, relativa luz, no había uso de músculos accesorios, en el aparato respiratorio escaso crédito basal bilateral, al nivel de precordio los ritmos cardíacos rítmicos, pulsos palpables simétricos, y en el abdomen con cicatriz costal derecha, depresible, no visceromegalias y el pericartismo normal. Bueno, este es el contexto clínico del paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es tratar de identificar los síntomas y signos y agruparlos. Y luego tratar de hacer un diagnóstico sindrómico en base a la unión de signo y signo. Y en base a eso, tratar de plantear la hipótesis diagnóstica y hacer un plan diagnóstico que estaría basado en exámenes auxiliares que debo solicitar para corroborar o descartar la hipótesis diagnóstica probable que uno está considerando. Entonces, resumiendo, es un paciente varón de 37 años sin antecedentes que acude a emergencia por presentar astenia, adinamia y disnea progresiva. Los síntomas identificados son astenia, adinamia y disnea. Los signos que se identificó podemos la taquicardia, la taquignia, la palidez, la ictericia y la presencia de creptos escasos basales bilaterales. Entonces, en base a estos síntomas y signos, podríamos considerar varios síndromes clínicos. En primer lugar, podemos decir si hay palidez, epidimucosas, hay adinamia, astenia, disnea, puede ser un síndrome anémico. La presencia de ictericia podría ser un síndrome ictérico. Y la presencia de disnea, la presencia de taquignia, taquicardia, crépito, escarbazal, podrían tratar de un síndrome respiratorio parenquimal consolidativo. Entonces, son los tres síndromes clínicos que podríamos identificar en este caso clínico. Entonces, en base a estos síndromes clínicos, uno tiene que presentar hipótesis diagnósticas. Entonces, una primera probabilidad es que el paciente esté siendo, si hay síndrome anémico y síndrome ictérico, esté siendo una anemia hemolítica. Y el síndrome respiratorio consolidativo podría tratarse, en este caso, puede ser por un problema infeccioso parenquimal o puede ser un problema congestivo, teniendo en cuenta la edad del paciente. Entonces, los exámenes que se consideran en este paciente tenemos la hemoglobina, que es 5.6, si hay una anemia severa, con plaquetas normales, con leucocitos aumentados, hay una leucocitosis, hay una respuesta inflamatoria en el paciente. Se le encuentra bitrata total elevada, apolemia indirecto, entonces esto corrobora ya pues que se trata de una anemia hemolítica, probablemente. Designación elevada, dímero D elevado, actoglobina 0, significa que esto corrobora pues presencia de hemoglobina, entonces una anemia hemolítica hasta el momento, con glucosa normal, creatina un poquito elevado, sodio normal, potasio disminuido. En cuanto a exámenes auxiliares adicionales que se pidió, si se encuentra una anemia hemolítica, ya hay que definir si es inmune o no inmune. Para eso pide la prueba de TNQ directo. En este caso salió positiva, entonces ya podemos decir que es una anemia hemolítica autoinmune. Cuando se le pide la imagen de placa torácica, se encuentra vidrio dispulido e infiltrado de tipo micronural difuso aprendido a hacer. O sea, hay un compromiso intersticial. Entonces, en el contexto de un proceso infeccioso, podría tratarse de un cuadro viral. Entonces le pide prueba de reacción de cadena de polimerasa, pasar COS2 y sale positivo. Entonces lo que está haciendo el paciente, pues, es una anemia hemolítica autoinmune, en este caso secundaria, por un proceso de infección viral, como es la infección por SARS-CoV tipo 2. Ustedes pueden ver acá las referencias bibliográficas que se han utilizado para preparar la exposición que he presentado. Muchas gracias por su atención.